nombre, Antonio Garriga Danús. Nació el 23 de febrero, el 11 de febrero del 23, en Mahón. Y el año 30 vinimos en Villa Carlos. Y aún estoy aquí. ¿Cómo se enteró el día de la guerra? Yo me acuerdo que estaba cogiendo higos encima una higuera, allí estaba haciendo, y vino un avión, el primer avión que vino a bombardear, y fue a bombardear a la base naval, y allí fue la primera víctima, fue un tal Orfila, que estaba pescando allí. Fue la primera víctima de que las bombardeas. Y de aquel día yo fui a la Madonna, digamos, a decir, no sé qué ha pasado, dice, hay un humo. Y aquí fue cuando los primeros bombardeos que vinieron aquí. Me acuerdo que estaba en la higuera allí, cogiendo higos yo. El día que mataron, vinieron por la mañana, digamos, a bombardear bastantes aviones. Claro, y se sublevaron aquí, pues, bueno, vamos a matarlos todos. Y fue cuando fueron allí a la Figuera a sacar todos los que, bueno, no los sacaron todos, porque el primer día los sacaron, pero el otro día los sacaron vivos y los llevaron a matar al cementerio. Más de 50, creo que sí. Sí, creo que son 59. Más de 50 personas, yo creo que sí. ¿Y están todas en este cementerio? Y muchos sacerdotes de Mahón y de Ciudadela y de toda la isla, y los militares, todos los que tenían estrella, pues los mataron todos. Y después alguna rencilla de uno, del otro. Mira, a mí me dijeron que a uno lo mataron porque era alcalde y le había puesto 5 pesetas de multa que había hecho con un carro, no había hecho lo que todavía, y por la multa fue la muerte. Aquello le mataron delante, hay una cruz a la carretera, delante, creo que aún está. ¿Delante del cementerio? Delante de la carretera, a la derecha, al frente hay una cruz. Había Hay una piedra muy una piedra. borrosa. Y este era alcalde, y este puso, de alcalde le puso una multa de una cosa que hizo con el carro, y por haberle puesto 5 pesetas de multa, ahora me vengaré, pues. Y aquel lo mataron solo, y lo mataron allí. Mi hermano, claro, cuando mataron a todos, pues lo llamaron para matarlo, digamos. Y cuando subió la escalera, él no supo nunca supo quién fue que le metió un empujón así y lo quitó. Uno que lo quería hacer, había guardias allí dentro, y los guardias, y él cayó por allí y ya no lo mataron. Pero Esto tiene que explicar que era dentro de un barco. dentro del barco dentro del barco. En la bodega del La barco, bodega, dentro de la bodega. Cuando salían para matarlos, el soldado que había, Los soldados que uno, y al último lo empujó. empujó a posta, digamos, para que no... Y se salvó de aquello, pero después lo llamaron otra vez y salió, lo llevaron allí y él y 3 o 4 más. Y cargaron todos los muertos que había allí. Sus compañeros. Los compañeros de allí, y después ellos pensaban, ahora nos matarán a nosotros, y no lo mataron. Y fue cuando estuvo otra vez al barco, pero después, como quedaban pocos, ya lo sacaron todos, lo llevaron a la prisión. En Mahón, no sé qué, de Baixa Plaza, la prisión Sí, que había. había una prisión, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está Mahón? El mercado en el claustro. que está el conservatorio. Y estuvo una temporada allí. La prisión.
hasta que pasó el tiempo y le hicieron un juicio, y después del juicio pues ya lo sacaron, y fue cuando fue a vivir en Mahón con mi madre, que no podía salir de casa, encerrado en casa, pero no podía salir. Y por la noche pues dormían dentro de un sótano, pero para que si lo iban a buscar para matarlo, iban a casa del vecino, que tenían la llave al sótano del vecino. Su hermano, como era profesor, era maestro. Era profesor Y la gente que tenía estudios o era católica y tal, y su abuelo era farmacéutico también, ¿sabes? Y por eso cogían a gente que tenía formación. Cuando unos soldados forasteros de la península les tocaba venir a Menorca, se pensaban que Menorca era una prisión, porque allí había penita. Los presos de otros sitios de España los llevaban a La Mola, en Menorca. Y venir a Menorca quería decir que me van a encerrar a La Mola. Y la gente no quería venir a Menorca, porque tenía una fama, muy mala fama, que era una prisión muy dura, no podías salir porque había mar, muy húmeda, muy, bueno, horrible, ¿no?, para estar allí. O algún soldado que había hecho una cosa grande de esto, pues nos metían en penita y después llevaban de fuera. Y le decían penita, penita era una prisión. Un día mis suegros fueron a Mahón a hacer una película, a ver una película. Cuando llegaron, encontraron que habían entrado en la casa. Habían cogido lo que habían dejado todo, y había un cuchillo grande así, y no lo encontraron. Y fue un penita, desde que se había escapado de allí, vivía por una cueva, no sé por dónde, y después encontraron este cuchillo en Mahón, a una tienda que también habían robado. Y pasando el tiempo... Bueno, robaban para comer. Para comer. Claro. Los que se escapaban de la prisión, si robaban en tiendas... Y era un penito, dijeron que era un penito, que vivía a una cueva, y este día se ve que después él se llevó el cuchillo y encontraron un cuchillo en Mahón, a una tienda. Pero también era muy difícil escapar de allí. Sí, pero mira, es difícil, pero... En Mahón, una voz de alarma era: se ha escapado un penito. Sí. Cuidado, que se ha escapado un penito. Y los pobres... decir que el penito a alguna casa iría a esconderse y a coger. Pero eran presos políticos que no, bueno, sí, eran malos, que tenían hambre y que escapaban de la miseria. Su suegro, mi abuelo, ayudó mucho en la guerra a mucha gente. A mucha gente, sí, claro, sí. Y cuando se enteró de que llevaban todas las viudas estas, que llevaban a Mahón... Eran vecinas. Eran vecinas, bueno, todas no. Una era muy vecina y muy amiga. Y le mataron el marido, que era comandante de artillería. Y se enteró y se fue a Mahón y dijo al camión, dice, en vez de llevarlas allí, llevarlas a un Camillo Manzanas, ¿cómo se llama esto? Camillo Manzanas. Un camino que va a un pueblecito de Mahón pequeñito. Que había una casa que era de una, y lo metieron todas allí. Y esto lo salvó a él, porque después, cuando terminó la guerra, que lo cogieron a él para hacerle el juicio, le mandaron un sobre. Él trabajaba en la base naval, como herrero, y arreglaba los barcos de la guerra que venían estropeados de las bombas. Entonces él trabajaba mucho y ayudaba todo lo que podía. Y entonces lo que hizo con las viudas, que las ayudó y las salvó, esto luego repercutió que se salvó luego a él, porque las viudas hablaron bien de él. Porque cuando estaba trabajando en la base naval, le dieron un día un sobre cerrado. Que con este sobre se tenía que presentar a la comandancia. Para que hiciera un juicio. Que fuera para allá. Y él no fue para allá. Él fue a su casa, a su mujer, y le dijo, me han dado un sobre.
no lo puedo abrir, ¿qué hago? Y enseñó la carta a la viuda esta que era, Sí. dice, por Dios, dice, yo vendré Contigo. vendré Y fueron contigo. allí. Y la viuda esta dio la cara por él, digamos, y le dijo a la comandancia, es un buen hombre, nos salvó y tal. Y entonces abrieron el sobre y el sobre ponía, es un rojo muy peligroso. Allí Fíjate. decía que era comunista peligroso. Un rojo peligroso. Peligroso. Y él en política no sabía, ni en religión ni en política, no estaba metido en nada, solo que era buena persona. Pero era una rencilla de un compañero o de alguien que le tenía celos o lo que fuera. Y el sobre decía esto. Lo hubieran matado. Que era, sí, lo hubieran matado. matado. La viuda que a él había ayudado, le salvó. Es una historia. Él se llamaba Bartolomé Andreu. Andreu Coll. No, Vidal. Andreu Vidal. Andreu Vidal. Le decía Mevis. Aquí Mevis. los Bartolomé se llaman Bartolomés. Todos son Bartolomés. Padre, Hijo y Espíritu Santo, digo yo. Y nosotros tenemos un hermano que también es Bartolomé. Y mi primo Bartolomé. Todos los nietos han tenido un nombre de Bartolomé. Muy bien, perfecto. ¿Algo más que añadir a esa historia? De la historia no. No, y su mujer, que era la abuela Catalina, pues nunca pasaron ellos hambre, tenía una tiendecita muy pequeñita. Empezó con leche y fruta y empezó hasta que venía a radios. No lo tenía ella, ¿no? Porque era una casa pequeña. Para entrar ella tenías que ir, ¿verdad? Porque por todo había. Pero estaba en contacto con los que tenían naveras y radios. Ella no sabía ni leer ni escribir. No sabía y contaba apuntar. con palitos, pero nunca... Una raya valía tanto, una cruz valía tanto, pero sí. Cuando subaba bien, ¿eh? Y entonces, ahora sería una emprendedora, ¿no? Que emprendedor. Pues entonces ella, porque ella fue la que hizo el dinero en casa, y entonces ella en el tiempo de la guerra, pues cuando venían los barcos ella compraba y fiaba y luego fiaba a todos los vecinos y no pasaba hambre. Los que iban a comprar allí iban con una libreta y apuntaban. Y al sábado iban a pagar. Si podían. Y si no, podían. Y quedaba un poco, la semana que viene. Semana que viene otro poco. Y cuando terminó había una lista así de que no había cobrado. El bisuegro no era un emprendedor no era ambicioso de negocios. No sabía si había deuda ni si debían, las cuentas siempre. Por eso ella fue lo que, pasando el tiempo, tuvo tres casas o cuatro, tres casas. Haciendo mangañas de estas, ¿eh? Usted pasó hambre. Claro, que pasó hambre. A ver, ¿qué cosas pasaban cuando era de 13 años? De 13 años, cuando yo, o 14, 14, 15, porque a 16 pues ya había terminado la guerra, pero entre la guerra daban racionamiento. Un pan de 100 gramos, por cada uno, 100 gramos. Un pedacillo así, cada día daban. Después daban un cuarto de aceite por semana, el pan cada día, un pan. Después azúcar, medio kilo para el mes. Después una de jabón para lavar, una pastilla para el mes. Después garbanzos, medio kilo de garbanzos, un poco de arroz. Todo venía, tenías una tarjeta y con la tarjeta ibas allí y te embarcaban. Dentro de la guerra aún había, un poco de cosa, pero después, claro, todo quedó, no venían barcos, pues no, de lo que aquí se sembraba, sí, pero trigo, azúcar no había. Trigo sí, que sembraban trigo, pues no había bastante trigo por todo lo que sembraban. Tenían que llevar harina de fuera, porque si no,
Por eso la gente mayor, el pan, como es un alimento básico que ellos soñaban para comer, pues ahora de mayores también el pan no se puede tirar. Oh, el pan. Yo, decían, me acuerdo que cuando dice que antes había antes de la guerra, que por la calle encontraban un trozo de pan. Por la guerra si encontraban un trozo de pan, lo cogían y se lo comían. Eso no lo veremos más. Digo, no, esto no lo veremos, pero ahora vemos unos sacos así llenos que los tiran. Aquí delante, por ahí detrás, donde te venden pan, acaba la semana hay un saco de pan para tirar.